es la prueba más grande de que has sido transformado por la gracia de Cristo? ¿Son tus obras o tu carácter? ¿Tu conducta intachable o tu vida de amor y de comprensión para con los otros? ¿Cuál es la prueba de que has sido transformado por Jesucristo? ¿Tu celo por el buen comportamiento de la iglesia o la misericordia que se ve en tus actitudes? Este es el tema que analizaremos esta semana. La verdadera prueba del cristianismo no tiene que ver solamente con exterioridades, sino principalmente con el carácter. Empezaremos hablando de la restauración de los hermanos que caen, porque mientras vivamos en esta tierra y mientras convivamos con otros seres humanos como nosotros que han conocido a Jesús y que están caminando hacia la patria celestial, pues muchas veces veremos gente a nuestro lado que comete errores, que cae, que tropieza, que quebranta los mandamientos de Dios. ¿Cómo relacionarse con esas personas? ¿Cómo tratar a esas personas? Este es el primer punto de nuestra lección esta semana. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, Pablo dice: Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Observa a quién se dirige el apóstol Pablo. Dice, ustedes que son espirituales. Pablo no escribe a cualquier persona, escribe a aquellos que creen ser espirituales. Aquellos que hemos conocido a Jesucristo y creemos que estamos siguiendo a Jesús. Y Pablo se dirige a este tipo de gente, a ustedes que son espirituales. Pues se espera que todo creyente debe ser una persona espiritual. Hay mucha diferencia entre ser espiritual y ser simplemente religioso. La persona religiosa vive apenas preocupada en hacer todo lo que se espera, lo que se ordena, lo que se manda, lo que se dice. Pero la preocupación del creyente espiritual es dejarse guiar por el Espíritu Santo, caminar con Jesucristo, permitir que el carácter del maestro se refleje en el discípulo. Y claro, en consecuencia de todo esto, hace lo que la iglesia enseña, lo que se espera de él. Ahora, ¿cómo trata una persona espiritual al hermano que yerra? ¿Lo juzga, lo critica, lo condena? Pablo dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión. Ah, interesante. Pablo es consciente de que el pecado es como una telaraña. No te das cuenta y te vas enredando casi imperceptiblemente. Cuando lo percibes, ya es demasiado tarde, estás enredado hasta el cuello y no puedes más salir. Y ahora viene el apóstol y dice, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre. La expresión clave aquí es espíritu de mansedumbre. ¿Te acuerdas que un día Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y os haré descansar? Aprended de mí que soy manso y humilde. Querido, solo en Cristo podemos ser mansos y humildes. La mansedumbre no se alcanza con esfuerzo humano, con dominio propio. La mansedumbre es un aspecto del carácter de Jesucristo que se refleja en la vida de aquellos que, reconociendo su insuficiencia, pues van a Jesús y le piden que los ayude a ser mansos. Y es con mansedumbre que debemos tratar a los hermanos que yerran, porque ellos están heridos, sangrando en el camino de la vida cristiana y necesitan de restauración. Yo, cuando joven, he sido pastor de iglesia, he pastoreado iglesias y muchas veces hemos enfrentado la triste situación de tener que disciplinar a alguien que ha errado. Solo que la disciplina eclesiástica es una expresión de amor, no es un castigo, es una expresión de amor. Por eso yo siempre digo que si mañana la junta se va a reunir para estudiar la disciplina de un hermano,
Tú tienes que pasar toda la noche orando y llorando por ese hermano. Si tú no lo amas, no tienes el derecho de levantar la mano para que sea disciplinado. Si tú vas a la junta con espíritu de venganza, si tú vas a la junta con espíritu de castigar a la persona que ha fallado, pues tú no estás en condiciones de disciplinar a nadie. Porque la disciplina es una expresión de amor, no es un castigo. El objetivo no es sacarlo de la iglesia, el objetivo es restaurarlo, dice Pablo, curarlo, levantarlo, hacerle andar de nuevo. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Aquí leeremos una vez más Gálatas 6:1. Dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estudiaremos en esta segunda parte esta frase última, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué Pablo dice considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado? Es que a veces los más deseosos de disciplinar a alguien en la iglesia son los que tienen algún motivo para ser disciplinados, solo que todavía nadie los ha descubierto. Entonces se creen en el derecho de estar disciplinando a otros. ¿Sabes? El orgullo espiritual es una de las peores enfermedades del alma. Creer que porque no hago esto o no hago aquello, o porque me visto de esta manera, o porque me alimento de este modo, soy más espiritual que los otros, y que eso me da derecho a juzgarlos. Pablo en el texto de hoy es enfático al afirmar, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El apóstol nos recuerda que todos somos seres humanos y que por tanto todos estamos sujetos a la tentación. Aquel que piensa estar firme, mire, no caiga, dice en otra parte. Por lo tanto, el error de algún hermano, en lugar de ser motivo para condenarlo, debería ser una invitación a la reflexión de nuestra propia vida. Necesitamos aprender a depender diariamente del Señor, a suplicar que su carácter sea reproducido en nuestra experiencia. Y una prueba de que ese ideal se está cumpliendo en nosotros es el modo como tratamos al hermano que cae. Pero todos los seres humanos somos bien humanos, pues. La historia de David en el Antiguo Testamento nos enseña una lección valiosa en este sentido. David había pecado. Nadie le había visto, nadie lo sabía, pero él había pecado, estaba viviendo en pecado. Y el profeta Natán, por revelación divina, se acercó a David, pero se acercó de una manera sabia, no fue condenándole, sino que le dijo, David, ayúdame, necesito tu orientación. Pues David se sintió bien, él era el rey, qué bueno que el profeta venía a pedirle consejos a él. Le dijo, está bien, ¿en qué quieres que te ayude? Y Natán le contó una historia. Le dijo, en un pueblo había un hombre rico, tenía muchas ovejas. En ese mismo pueblo había un hombre pobre que tenía solo una ovejita. Y un día llegaron visitantes a la casa del hombre rico y en lugar de él tomar una de sus miles de ovejas para dar de comer a sus visitantes, tomó la única ovejita del hombre pobre. Y Natán le preguntó a David, ¿qué debo hacer con este hombre rico? Pues enseguida la ira de David se encendió y dijo, ese hombre debe morir, ese miserable tiene que morir. Ahí Natán lo miró con amor y le dijo, David, ese miserable que debe morir eres tú, que teniendo tantas mujeres tomaste la única esposa de tu general. Esa es la realidad de la vida, ¿sabes? Así como David, nosotros estamos prontos, listos a juzgar, listos a disciplinar, listos a condenar. Y sin embargo, nos olvidamos de reflexionar con relación a nuestra propia vida.
Pues que Dios nos ayude a asimilar esta lección y hacerla parte de nuestra experiencia. Vamos a la tercera parte. Aquí Pablo sigue hablando de la manera como viven los que han sido transformados por la gracia de Jesús. Leamos Gálatas capítulo 6, versículos 2 al 5. Sobrelleven los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumplirán la ley de Cristo, porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno su obra, y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. ¿Sabes? Hay dos órdenes aparentemente contradictorias en estos versículos. En el versículo 2, Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y en el versículo 5 dice, cada uno llevará su propia carga. ¿Qué quiere decir? Veamos, la iglesia de Dios es como un cuerpo con muchos miembros. Todos los miembros deben trabajar unidos. Cada uno debe ayudar al otro. Ninguno tiene que pensar que vale más que el otro. El ojo es necesario, pero el riñón también. La mano es necesario, pero el pie también. ¿Ya imaginaste qué sucedería si un día el pie derecho decide ir hacia la izquierda, pero el otro pie decide no colaborar? Sería un caos. Bueno, lo mismo sucede en la iglesia. Más aún, recuerda que Pablo escribe a los Gálatas donde había gente que había entendido el Evangelio, pero también habían los que, creyendo haberlo entendido, exigían que los hermanos cumplieran los ritos judíos. Eran legalistas, judaizantes. Por otro lado, estaban también en la iglesia de Galacia los que, apoyándose en la gracia, querían continuar viviendo en el pecado. Ahora, el apóstol resume en una frase hermosa la manera como debe proceder aquel que ha sido transformado por la gracia de Jesús. En la iglesia hay personas llenas de escrúpulos. No son capaces de discernir entre la ley de la fe y la ley de los hombres. A estas personas hay que sobrellevarlas y hay que andar con mucho cuidado en todo sentido para no darles motivo de escandalizarse ni desanimarse. Por otro lado están los que, argumentando que confían en la gracia, caen y pecan. Pero tampoco a estos se les debe rechazar ni tratar mal, aparentando un celo que sería una insensatez. Antes bien, a unos y a otros hay que soportarlos en amor cristiano. A los que todavía no han entendido el tema de la gracia, hay que instruirlos. A los que caen en el pecado, hay que volverlos al buen camino. A los legalistas hay que decirles que necesitan saber que Cristo murió por ellos. Y a los que caen, necesitamos decirles lo que deben hacer, ya que Cristo murió por ellos. Y de esta manera debemos ayudar tanto a unos como a los otros, para que la fe vaya madurando. Porque unos necesitan que se les instruya en cuanto a la fe, y otros que se les guíe hacia una vida piadosa de buenas obras. Por otro lado, cada uno debe llevar su propia carga, porque todos somos todavía cristianos en crecimiento. Nadie es perfecto. Al mismo tiempo que ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Al mismo tiempo que ayudamos a llevar la carga al hermano, cargamos nuestra propia carga. Hay cargas que podemos ayudar al hermano a llevar, pero hay cargas que no podemos por más que nos esforcemos. Por ejemplo, si un hermano pierde su hijito de 3 años, ¿cómo yo puedo ayudarle a llevar la carga? Ese dolor es particular de él, nadie lo puede entender. Yo puedo estar a su lado, pero él va a tener que cargar su dolor. Yo puedo orar por él, pero nada más. Cada uno tiene alguna carga que nadie puede llevar. Pero al mismo tiempo, la mejor manera de llevar nuestra carga es extendiendo la mano a los otros. Pues lo que Pablo está queriendo decir, que en la iglesia debe haber armonía entre los hermanos. Vamos a la cuarta parte. Aquí consideraremos la expresión la ley de Cristo. Leamos de nuevo Gálatas 6:2 para entender. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Sabes que hay muchos cristianos que creen que la expresión la ley de Cristo significa que la ley de los 10 mandamientos de Dios que Él entregó a su pueblo en el Sinaí ya no tiene validad hoy?
que entonces ya habría terminado con la muerte de Cristo y que ahora, en sustitución al decálogo, tenemos la ley de Cristo. Pero un estudio cuidadoso de las enseñanzas de Pablo nos muestra que esta forma de raciocinar está errada. Pablo es contundente al afirmar en Romanos 3:21 lo siguiente: luego, invalidamos la ley por la fe de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿A qué ley se está refiriendo? A la ley de los 10 mandamientos. Por otro lado, en Romanos 13:8 dice: no deban a nadie nada salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿A qué ley se está refiriendo? A la ley de los 10 mandamientos. Pero Pablo dice que el que ama ya cumplió la ley. Pues después de leer estos dos versículos es fácil concluir que Pablo no dice que la ley de Cristo sustituye a la ley de Dios, sino que ambas son la misma ley. Pero que el cristiano que ha sido salvado por la gracia ya no cumple la ley por obligación, sino por amor. Y en consecuencia no se limita a obedecer lo que está escrito, sino que va más allá. Porque la verdad es que sobrellevar los unos las cargas de los otros no está en la ley de los 10 mandamientos, pero está escrito en el corazón del cristiano que refleja el carácter de Jesús. Llegamos pues al fin de este estudio, hablando de la siembra y la cosecha. No tiene nada que ver con evangelismo. Leamos Gálatas 6, 7 y 8. Dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Sabes? La vida tiene leyes naturales. Una de esas leyes es la de la siembra y la cosecha. No puedes sembrar naranjas y cosechar manzanas. Así que, dice Pablo, no te rías de las enseñanzas divinas, no las menosprecies, porque si no haces caso a la palabra de Dios y andas en tus propios caminos, más tarde o más temprano verás las consecuencias de tu desobediencia. Nadie jamás ha perdido por ser un hijo obediente a Dios. Sin embargo, he visto a lo largo de mi vida mucha gente llorando y sufriendo las consecuencias terribles del pecado. El pecado puede ser placentero por un momento, mas más tarde o más temprano te provoca dolor. Entonces Pablo dice: si has sido transformado por la gracia de Cristo, pues siembra cosas buenas, camina en los caminos de Dios y no esperes que la vida te golpea para entender que estás menospreciando las instrucciones divinas. El amor. Cuando el amor ha sido reproducido, cuando el amor de Cristo está implantado en el corazón humano, por amor a Él, pues andaremos en sus instrucciones, guardaremos sus mandamientos, no para salvarnos, sino porque Él nos salvó. Y la consecuencia será solo positiva, porque recogeremos buenos frutos. Que Dios te bendiga ricamente.